11. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos leído este pasaje, este capítulo de la Biblia, Hebreos capítulo 11, y normalmente lo leemos y hacemos, ¿verdad?, referencia a él, o al escucharlo, lo primero que se nos viene a la mente es el tema de la fe. Si dice amén conmigo. La palabra nos define muy claramente lo que es la fe en este pasaje. En este mismo capítulo, la Biblia menciona diferentes hombres, ¿verdad?, que podemos llamar como héroes de la fe. Y sabe que cuando usted lee a esos hombres que la Biblia menciona como héroes de la fe, nos encontramos ahí a Sansón. Y cuando usted ve la vida de Sansón, pues dice, ¿en dónde está la fe de Sansón? No logro ver la fe de Sansón. Entonces, ¿cómo voy a imitar la fe de Sansón? Y escúcheme bien, la Biblia menciona diferentes hombres como héroes de la fe. ¿Y sabe qué es lo que yo puedo aprender de esto? Que cada uno de esos hombres es una etapa de nuestra fe. Y todos en algún momento, como Sansón, nos descarriamos y le dimos rienda suelta a nuestra vida sexual y no nos santificamos, no vivimos una vida consagrada a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que hizo Sansón en el último momento? Arrepentirse y creer por un momento que si Dios le volvía a dar fuerzas, él se volvería a levantar con la unción que Dios le entregó desde el principio. Y nosotros vemos también a mujeres que se dedicaron a la prostitución y que aparecen en este capítulo como héroes de la fe. Y le vuelvo a repetir, también nuestra vida se encontraba en momentos. ¿Qué es una prostituta? Una prostituta es aquella que no le da su amor a uno solo, ¿verdad? Sino que es alguien que hoy puede estar amando el trabajo, amando su carrera, amando su casa, amando sus bienes, amando su dinero, y no tiene ahorita amor para Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando una persona ha logrado amar diferentes cosas, es difícil después de ahí amar una sola. Y cuando tú logras hacer eso, la palabra del Señor dice en este capítulo de que tu fe es diferente. Todos en algún momento amamos al mundo. Todos. Ahí nacimos, ahí fuimos formados. Vivimos a lo mejor un domingo, ¿verdad?, en la iglesia 2-3 horas, y vivimos 24 horas en el mundo. Y de lunes a sábado vivimos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros amigos, y a la iglesia venimos el día domingo nada más. Y todos en algún momento amamos al mundo también. Y la palabra del Señor dice que de ahí nosotros fuimos tomados y fuimos sacados. Y es impresionante cuando a Abraham se le da el título de ser el padre de la fe, y cuando él fue probado en una etapa de su vida, la Biblia dice que él no aprobó, no pudo confiar y no pudo esperar en Dios. Entonces escúcheme bien, un héroe de la fe no es aquel que tiene una fe perfecta y sin errores. Un héroe de la fe es aquel que ve los errores de su fe y se vuelve a levantar. Si dice amén conmigo. Y vaya conmigo ahí en el capítulo 11, versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. ¿Qué recibió, hermanos? Recibió fuerzas para concebir. Busque esta palabra fuerza en el original y se va a dar cuenta usted que dice dinamis, que es poder de Dios. Dice, recibió un poder de Dios para dar a luz, mire. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había. ¿Quién lo había qué? Quien lo había prometido. Entonces fíjese bien, vea este verso 11 y nos dice que muchas veces la fe obra fuera del tiempo según nosotros. Según nosotros. Hermanos, Dios no está sujeto a 24 horas.
Dios no dice, ya son las 11:59, se me va a ir el tiempo y no voy a poder hacer el milagro en fulano o en fulano. Dios no dice eso. Si dice amén conmigo. Dios no está sujeto a nuestro cronos, a nuestro tiempo, sino que el tiempo en Dios no tiene inicio ni tiene fin. Escúcheme bien, el tiempo en Dios tiene una palabra, un mandato de parte de Dios. Cuando Dios dice, aquí se va a hacer un milagro en tu vida, ahí se va a hacer. Si tú estás viviendo a tus 25 años y Dios dice a los 30 años vas a recibir esta bendición, hermano, puedes desesperarte todo lo que quieras en tus 26, en tus 27, a los 28 te alejas de Dios y te vas de la iglesia. Puedes hacer todo lo que tú quieras y no se va a cumplir. No vamos a hacerle manita de puerco a Dios, ni vamos a obligar a Dios a que su voluntad se sujete a la nuestra, sino que Dios ya tiene un tiempo para nosotros. Entonces, según la biología, la edad, lo que usted quiera, la opinión de las personas, decían, para Sara ya no hay, ya se le pasó el tiempo. Ese era el dictamen, ese era el nombre, ese era lo que decían de Sara. Eso era lo que decían. Porque sabe que cuando la gente no ve las cosas cuando ellos quieren en tu vida, te dan por perdido. No, ya se le pasó el tiempo. Ese hermano no se vuelve a levantar, esa hermana no se vuelve a levantar. Si dice amén conmigo. Pero de repente aparece Dios en escena y Dios dice, el tiempo en la eternidad que se había dicho para Sara es este. Señor, pero mira, Sara ya está grande, es este. Señor, pero mira, ya se le pasó el tiempo de las mujeres, es este. Señor, ya no puede concebir. Ya hasta el tiempo de su periodo ya se pasó, Señor. Ya no hay manera de que pueda ovular, de que pueda dar vida. ¿Cómo va a suceder? Entonces, ¿ya no funciona el cuerpo biológico de Sara? No. Entonces, denle en dunamis. Denle poder de Dios. Porque el poder de Dios no se sujeta a las leyes de esta tierra. Y entonces el poder de Dios hace que un muerto pueda resucitar. Hace que un hacha en el fondo de un lago pueda ir en contra de la ley de la gravedad y pueda levantarse. Si dice amén conmigo. Cuando el dunamis de Dios entra, el poder de Dios, hermano, va a hacer que las cosas sucedan. Entonces siga leyendo conmigo el versículo 12. Lo tenemos ahí en la pantalla. Por lo cual también de uno, y ¿ese qué? Otra vez, ¿ese qué? Mire, apenas viene comenzando la velada, despierte el que está a la par suya, dígale, no te duermas por favor, te va a caer un dunamis ahorita en la cabeza para que te despiertes. Escúcheme bien, otra vez, ¿cómo dice? ¿Y ese? Ya casi muerto. Y sigue diciendo el pasaje, mire, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla. Fíjese bien lo que pudo pasar con uno ya casi muerto. Todo el propósito del pecado es morirte. Y muchas veces parece que el pecado va a ganar y que estás a punto de morir, de perder. Pero Dios llega y el dunamis de Dios nos levanta y nos bendice y nos ayuda a que las cosas sucedan de manera diferente. Si dice amén conmigo. ¿Sabe cuántos matrimonios ya casi muertos Dios ha levantado? ¿Sabe cuántos jóvenes ya casi muertos Dios ha levantado? ¿Sabe cuántas personas a punto de suicidarse y de quitarse la vida Dios ha levantado? ¿Sabe cuántos jóvenes o jovencitas sin propósito en la vida, pensando que lo mejor es quitarse la vida, Dios ha levantado? Todos nosotros somos testigos de algo así. Todos estuvimos ya casi muertos en alguna etapa de nuestra vida. Todos estuvimos ya casi por ser vencidos, ya casi por ser derrotados en alguna etapa de nuestra vida. Muchos que estaban en la cama de un hospital
salieron de abajo de un carro en un accidente, estaban parados frente a alguien que les apuntaba con un arma para quitarles la vida. Estabas a lo mejor enfermo, a punto de perder la vida, de tantas drogas, de tantas cosas, ya casi muerto. Y dice la Biblia que Dios llega a nuestra vida y con su fuerza, con su poder, Él hace que cosas sobrenaturales sucedan. Hermana, mamá, hermano, papá, no des por muerto a tus hijos. Aunque esté ya casi muerto, no lo des por muerto. ¿Me motivan sus amenes? No des por muerto. Pastor, mire, mi trabajo, ya me dijeron que van a cortar cabezas, pastor, y parece que toca la mía. Pastor, mi negocio, lo que sea que parezca ya casi muerto, hoy es el día para que nosotros podamos confiar en Dios como lo hizo Sara, como lo hizo Abraham. Que puedas poner tu confianza en Dios. Hace unos días anotaba esto y decía, bueno, dentro de muchas cosas, como muchas veces la fe parece adivinanza. ¿Sí se ha dado cuenta que a veces usted no podría distinguir en si está adivinando o está teniendo fe? Y uno dice, yo tengo fe, pero así como que, a ver, Señor, muéstrame, ¿por dónde, Señor? A ver, se me hace que por acá. Ah, no, no era por acá. Por otro lado, Señor. Ah, tampoco funcionó por otro lado, Señor. Y parece más bien que andamos adivinando. Si dice amén conmigo. Entonces, cuando le dicen a Sara, vas a tener un hijo, y pasa el tiempo y no sucede, entonces se desesperan. Y Sara le da el malísimo consejo a Abraham y le dice, mira, podemos ayudarle a Dios. Podemos hacer, ¿verdad?, las cosas de manera que le echemos una manita a Dios. Dios no está esperando que lo ayudes. El diablo quiere que tú ayudes a Dios, porque eso es pecado. Si dice amén conmigo. Dios está esperando que tú confíes en Él, que tú creas en Él, que tu confianza esté puesta en Dios de tal manera que no andas adivinando. No dices, ¿será o no será? Se ve así como medio turbio, no lo logro ver claro. Entonces seguiré orando hasta que lo vea claro. Entonces seguiré orando hasta que lo vea. Si dice amén conmigo. Se parece, escúcheme bien, si se parece no es. Porque cuando es, no cabe duda. No cabe duda. Y si usted ahorita, ¿verdad?, ponía esa parte también, o le escuchaba, hermano, dudar de Dios es tener fe en el diablo. Y espero que esto se lo grabe bien en su corazón. Porque cuando estás dudando de Dios, entonces estás creyendo en el diablo. Porque es la única manera como nosotros podemos ir en contra de la voluntad de Dios, cuando le empezamos a creer a cualquier cosa que el diablo te diga que hagas. Pero cuando tú estás teniendo fe en Dios, no le das lugar a la duda. Les decían los líderes el lunes, la única ocasión en la Biblia que se le da el título de paternidad al diablo es para decir que él es padre de mentira. Significa que toda mentira es engendrada, es una semilla de Satanás. Eso no viene de Dios. No viene un ángel y te dice, mira, esta es mentirita blanca, esta no viene del infierno, esta sí la puedes hacer. Si dice amén todavía. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Y la Biblia dice que a uno que ya parecía, mire, casi muerto, Dios lo bendijo. Por eso es importante que nosotros podamos tener claro esto. Todos aquí, en algún momento, hemos estado al borde de la muerte física, desde que nacemos, muchas veces hasta antes de nacer. Y el doctor le dice a tu mamá, ¿sabe qué? Mejor no siga adelante con el embarazo, interrúmpalo. ¿Sabe qué es mejor, verdad, que no lo tenga? O a veces hasta la misma pareja, ¿verdad? El papá te dice, ¿y si mejor no lo tenemos y lo abortas? Nunca vaya a cometer el error de derramar sangre inocente.
Porque dice la Biblia que el que derrama sangre inocente desata un vengador de la sangre sobre él, y que hasta 3 y 4 generaciones siempre habrá muerte en esa familia. Así que nunca haga eso. Si dice amén conmigo. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, mire, que tenemos nosotros que poder confiar en Dios. Todos aquí hemos estado siempre en algún punto de nuestra vida, por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, hemos estado al borde de la muerte. Siempre hemos estado ahí. ¿Y sabe por qué seguimos con vida? Porque Dios ha cuidado de nosotros. Dios ha cuidado de nosotros. Decía hace un momento, ¿verdad? Antes de venir para la iglesia, estaba escuchando una predicación y decía una hermana ahí en la predicación, hablándole a los que estaban escuchando, les decía: ¿alguno de ustedes dio gracias hoy porque puede masticar su comida? Dice, y a mí me impactó conocer una persona que desde que nació con un problema en la boca y no podía succionar ni comer de su mamá. No podía hacerlo tampoco de un biberón. No podía hacerlo. Ha crecido y es una persona adulta, pero nunca ha podido masticar, nunca ha podido comer. Y cuando vi a esta persona, dice, empecé a darle gracias a Dios porque puedo comer todos los días. Y me di cuenta que hay muchas cosas por las cuales no hemos dado gracias a Dios. Y la palabra del Señor nos dice aquí que cuando el poder de Dios, mire, el dunamis de Dios llega, mire lo que pasó en el verso 12, que la bendición de ellos se multiplicó tanto, hermanos, que se llamó multitud. Subraye eso ahí, miren su Biblia, porque esto significa que la bendición de Dios va a producir mucho fruto en nosotros. Si dice amén todavía. Hay ocasiones en nuestra vida que somos derrotados, ¿verdad?, por la mayoría de tentaciones o de cosas que vivimos. Y es fácil cuando somos derrotados por el pecado pensar o creer que todo se ha acabado. Qué difícil es tener esos hermanos agoreros. ¿Sabe usted qué es un hermano agorero? Aquel que pura muerte te anda anunciando y declarando. Pura tragedia. La palabra agorero es un anunciador del mal. Y hay hermanos así, que ya cuando ven que pecaste, que le fallaste al Señor, te dan por muerto. Dicen, este es uno casi muerto. No tenemos nosotros que recibir ni creer eso. Si dice amén conmigo. En diferentes ocasiones de la Biblia nos damos cuenta cómo Dios es experto en levantar y en darle oportunidades a aquellos que parecían casi muertos. ¿Sabe usted que cuando Abraham caminaba o andaba con su esposa y se tenían que presentar, él decía que su nombre era Abraham? Y la gente conocía el significado de eso, que era padre de multitudes. ¿Dónde está su hijo Abraham? ¿Dónde está? Y no había hijo. Y él se presentaba así. Entonces, cuando a ti te dicen vas a ser un siervo de Dios y no has pecado, te presentas como siervo de Dios o como sierva de Dios. Pero cuando cometes un error, cuando cometes un pecado, como lo vemos en todos los héroes de la fe, cuando tu fe falla, ya no te presentas como un hijo de Dios. Oiga, ¿usted es cristiano? Antes iba, ustedes, ahora ya no. Antes iba. Cuando era pequeñito mi mamá me llevaba, pero ahora sí, de vez en cuando voy, pero así cristiano, que se diga cristiano, no. Pero en realidad lo que estás viendo es que estás casi muerto a causa de tus pecados, a causa de tus fallos, de tus errores al Señor. Y la Biblia dice que cuando nos veamos así, podamos nosotros poner nuestra fe en Dios. Dice la Biblia que Sara creyó que Dios era fiel para cumplir lo que se había prometido. Pero escúcheme bien, porque cuando usted lee en la Biblia que dice Sara le creyó a Dios, usted dice amén. Pero cuando Dios estuvo delante de Sara y Dios le dijo a Sara, vas a dar a luz un hijo, ¿qué hizo ella? Se rió. Dijo, ay, qué buen chiste. ¿Cómo voy a dar yo a luz un hijo? Así como usted se puede reír que le digan, usted va a ser un siervo de Dios.
qué buen, este pastor es bien chistoso, hombre. Este pastor es bien chistoso. Mire que dije que yo voy a ser un siervo de Dios. Si supiera el pastor mi vida. La cosa es que Dios sí la conoce. Y entonces Dios no dice, tú vas a ser un siervo con la vida que tienes. No dice eso. Tú vas a ser un siervo con mi fuerza, con mi dunamis, con mi poder. Así vas a volverte un siervo mío, dice el Señor. No con tu vida que tienes, no con tus pecados, con tus errores. Entonces la Biblia dice, ¿ya vieron a Sansón todos los errores que cometió? Sí, al final termina como un héroe de la fe. ¿Ya vieron a Sara que se rió, se burló de Dios? Sí, al final termina como una mujer de fe. ¿Ya vieron a Abraham lo que hizo? Que hasta se metió con una de sus criadas. Sí, al final no es un héroe, es el padre de la fe. Entonces, ¿qué fue, hermanos? ¿Qué nos hace buenos en la fe? No nuestro pasado, sino el poder de Dios. El poder de Dios. Cuando el poder de Dios se derrama en un lugar, tú no puedes estar distraído, no puedes estar distraída, no puedes estar con tu mente ocupada en tu vida de pecado, sino que tienes que estar pensando en qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Si dicen amén todavía. Hay ocasiones que estamos pasando momentos muy difíciles. Y siempre hay gente buena onda que se acerca a querer darte su ánimo, pero su ánimo suena más a una sentencia de muerte. Mira, ya yo que tú, ya mejor no sigas. Yo que tú, ya mejor no lo intentes. Yo que tú, ya mejor no vayas. ¿Sabe qué, hermano? Deje esa mujer, hombre. Dios tiene una mejor para usted, todavía dicen los sinvergüenzas. Y meten a Dios. ¿Sabe qué, hermana? Mande a volar ese trabajo, hombre. Ese jefe mundanote que tiene usted, allá lo va a ver en el infierno. Dios le va a dar otra cosa mucho mejor. No tienen una palabra de fe, pero sí tienen una palabra de sentencia para aquel que parece ya casi muerto. Entonces, ¿sabes qué? Ya mejor no vayas a la iglesia. ¿Para qué vas? De verdad, si bien dime, ¿para qué vas? Y parece que te están dando su apoyo, pero es una sentencia eso, y ese no es tu apoyo. Si dice amén conmigo. Va a haber alguien que te va a decir, ¿sabe qué? Yo estuve igualito que usted y por poquito me doy por vencido. Sígale creyendo al Señor que Dios hará un milagro. Te animan a que ellos tienen una palabra de fe porque se levantaron también por fe. Y no te dicen que ya te des por vencido. Porque aquel que tiene a Dios en su corazón nunca tiene una palabra de muerte. Mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11, verso 25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por favor, di un fuerte amén a eso, porque lo tenemos que creer con todo nuestro corazón. Hermano, la resurrección no es un estado para pasar de la muerte a la vida. La resurrección no es un estado, no es un momento. La resurrección es una persona y se llama Jesús. La resurrección es una persona y su nombre es Jesús. Y la Biblia dice claramente que yo puedo, por mis decisiones, estar a punto de morir. Pero como en Cristo no hay muerte, Él puede resucitar mi vida una vez más. Todos los años de vida que tú tengas, Cristo va a buscar que termines bien tu vida, no que termines mal, que terminemos bien nuestro camino, nuestra vida, nuestro andar. Y tenemos que creerle a Él. Si dice amén conmigo una vez más. Toda muerte física comienza por una serie de muertes en el alma que vamos experimentando. Hay gente con su cuerpo a punto de morir, pero con un alma tan viva, hermanos, que no se mueren esos locos.
Pero hay otro que está sano de todo y pasa solo enfermo en su mente. Y va al doctor y el doctor le dice: ya le hicimos examen de todo, usted no tiene nada. No, pero yo me siento mal, doctor. Deme algo. Unos tic-tac le van a dar para que se quede quieto ya, hombre. Porque lo que quiere es sentirse mal, sentirse enfermo. Entonces usted no está enfermo, mire, póngase a hacer algo, póngase a bordar, vaya a trabajar, vaya a hacer algo. Y va a ver cómo la vida le regresa. Pero hay personas que le dicen: lo mejor que usted puede hacer ya es retirarse, irse a descansar a su casa. No haga eso, no cometa ese error. Solo Cristo nos puede dar vida. Romanos capítulo 4, verso 19 y verso 20. Todo en mí, hermanos, se puede debilitar menos mi fe. Todo en usted. Pastor, se me está debilitando el cabello, mire qué pelón me estoy quedando. Para allá vamos. Pastor, se me está debilitando la fuerza, mire. Pastor, se me está debilitando la fuerza. Me levanto así muy rapidito la cama y me mareo, pastor. Me mareo. Tengo que decir que me agarren. Entonces ya se me está debilitando todo, pero que no se debilite su fe, hermano. Romanos capítulo 4, verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Cuántos años tiene usted? No lo diga. O la esterilidad, de la matriz de Sara. Está hablando el apóstol Pablo, mire, y poniendo a Abraham como ejemplo. Entonces dice: Abraham miró todo lo que tenía en contra, pero su fe no se debilitó. Escúcheme bien esto, no dice que su fe no haya fallado, porque todos sabemos que la fe de él falló al principio. Pero una vez que él recibió fuerzas, que recibió el dunamis de Dios, su fe no se debilitó y permaneció fuerte. Hermano, hermana, el enemigo va a querer usar a tu esposo para que tu fe se debilite. Va a querer usar a tus hijos. Va a querer usar tu salud. Va a querer usar a lo mejor que pierdas el trabajo, alguna pérdida que tengas, algún mal momento te va a decir: Dios ya no está contigo, te lo mereces por cuanto has actuado mal. Hay gente de verdad que dice: yo tengo la culpa de lo que le pasa a mis hijos, porque ha creído esas palabras de parte del enemigo. Y se debilita la fe cuando tú empiezas a creer lo que no viene de parte de Dios. Tenemos nosotros, mire, como lo hizo Abraham, versículo 20. Léalo conmigo, dice: tampoco todos, tampoco ¿qué? Dudó por incredulidad de la promesa de Dios, mire, sino que se fortaleció en fe. ¿Y cómo se fortaleció en fe? ¿Sabe usted qué es dar gloria a Dios? Mire, no teníamos este púlpito y ahora lo tenemos. Y entonces damos gloria a Dios y decimos: esto que está aquí, que no estaba, Dios lo proveyó. Eso es dar gloria a Dios. Cuando tienes algo que reconoces que ha venido de parte de Dios. ¿Ven este hijo? ¿Ven esta hija? No lo tenía. No lo tenía. Y aquí está. Das gloria a Dios. No puedes dar gloria a Dios cuando no tienes algo, a menos que tengas fe. Y que por fe puedas ver lo que no tienes. Que por fe lo logres ver y decir: no lo veo ahorita, pero lo creo. Y no voy a darle lugar a la incredulidad, sino que voy a tener fe. Y aunque hoy todo se vea malo y todo se vea completamente contrario, voy a empezar desde ahorita a darle gloria a Dios. Señor, te doy gloria. Y Dios dice: ¿por qué? Por el hijo que me vas a dar. Ya lo veo por fe, Señor, pero todavía no te lo he dado, no ha llegado la fecha. Me dicen que hasta ya se pasó tu tiempo. Señor, te doy gloria. Te doy gloria por lo que me vas a dar. Te doy gloria, Señor. Decía un pastor el día miércoles que lo escuchábamos, él decía: yo le daba gloria a Dios
por una iglesia, dice él, de 50,000 personas, cuando solo éramos 7. Y decíamos: Señor, gracias por las 50,000 personas que va a pastorear esta iglesia. Y él decía, yo veía que algunas personas abrían sus ojos y volteaban a ver así raro y extraño, diciendo: ¿qué está diciendo el pastor? Estamos en la sala de una casa y somos 7. Y él habla de 50,000. Y él hablaba de eso, de que no se le puede, hermano, dar gloria a Dios cuando no se tiene fe. Pero cuando se tiene fe, mire, aunque veas todo muerto, aunque veas un valle de huesos, dice la palabra del Señor que para el que cree todo le es posible. Entonces, si yo estoy creyendo, escúcheme bien, si yo estoy creyendo, se debería de cumplir. Si yo estoy creyendo, se debería de cumplir. Porque para el que cree, todo. ¿Qué queda fuera de todo? Nada. Para el que cree, todo es posible. ¿Por qué no he recibido mi milagro? Examinemos hoy nuestra fe. Examina hoy tu fe. Examina la fe que tú tienes. Y quiero que terminemos leyendo el libro de Lucas, capítulo 8, verso 24 y 25. Si usted siente que se va a morir, porque este es uno de los ataques a muchas personas el día de hoy. Hay gente que de repente se levanta y se levanta llorando porque siente que se va a morir. Hay gente que de repente un día está trabajando normal, está en su casa haciendo su quehacer normal y se pone a llorar y le embarga una gran tristeza. ¿Qué te pasa? Es que no sé, pero siento que me voy a morir. O en algún hospital, y por eso se terminan deprimiendo o con unos ataques enormes de ansiedad y dicen: ya no quiero salir, ya no quiero ver a nadie, ya no quiero ir a ningún lugar. ¿Por qué? Porque siento que me voy a morir. Eso es lo que busca el diablo, que aunque Cristo te haya dado vida, tú te veas como uno casi muerto. Eso es lo que busca el enemigo, que aunque Cristo te haya llenado de vida eterna, tú te veas como uno casi muerto. Que pienses y que en algún punto de tu vida aceptes que lo mejor que te puede pasar a ti es que te mueras. Y no debe de ser así. Si dice amén todavía. Mire lo que dice Lucas 8, 24 y 25. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban. Tengo mucho miedo. Ve a Jesús, que tu miedo se va a convertir en asombro. Y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y las aguas manda y le obedece? Ese mismo viento y esas mismas aguas que nos hicieron pensar que nos íbamos a morir, ahora nos hacen pensar que Jesús es hijo de Dios, porque lo obedecen a Él. Entonces peléate lo que tú quieras contra la enfermedad, contra el cáncer, maldícela si tú quieres, dile grosería, vete a buscar un brujo, vete donde tú quieras, y no te van a obedecer a ti. La enfermedad no obedece al hombre, obedecen a Dios, obedecen a Jesús. Entonces enójate todo lo que tú quieras y maldice tus problemas, tus luchas, y di: ya estoy cansado, ya estoy cansada, estoy harto de esta vida, ya no quiero más esto. ¿Hasta cuándo, Señor, se va a acabar esto? Lo mejor que puede pasarle a esta familia es que yo mejor me largue de esta casa, porque ya no los aguanto. Maldice todo lo que tú quieras a tu tormenta.
La mayoría de estos hombres eran pescadores y no era primera vez que se enfrentaban a una tormenta y sabían lidiar con las tormentas. Pero llega un punto donde se les acaban todos sus recursos, ya no saben qué más hacer, ya no saben de qué manera acomodar la barca, ya no saben qué estrategia utilizar, y empiezan todos uno por uno a darte por muerto, es decir, no nos vamos a salvar. Y entonces, atemorizados, llenos de temor, van con Jesús y le dicen: Señor, maestro, despiértate porque vamos a morir aquí. Y esto se lo he predicado muchas veces. Aquí está Jesús con sus discípulos en la orilla y la orden fue: llegaremos a la orilla. Esa fue la orden que dio Jesús. Nunca dijo: ¿saben qué? Va a haber tormenta, va a haber complicaciones, va a haber dificultades. No, Él dijo: llegaremos a la orilla. No sé si lo entiendes y lo puedes recibir en tu espíritu, que aunque estés ahí en medio de una tormenta, ahí no puedes quedarte, porque la orden es: llegaremos a la orilla. Cuando termina este capítulo, ¿cómo termina? Llegando todos a la orilla, porque eso dijo Jesús. Créele en las promesas de Él. Ten fe, que la tormenta no haga que tu fe se tire de la barca, porque fue lo que les cuestionó. Les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Cuando salimos de la orilla, salieron con fe. Ahora que estamos en la tormenta, ¿dónde está la fe? Y si hubieran estado muy cerca de la orilla, seguro algunos se tiran y se regresan nadando, como muchas veces nos abandonan en medio de las dificultades algunas personas. Entonces la fe de ellos se perdió. La fe de usted no se puede perder. Hermano, aunque ya no esté esa persona en quien tú confiabas, aunque ya no estén esos hijos en quien tú confiabas y se hayan ido, no podemos perder la fe. Si dice amén conmigo. Todo el que tiene a Jesús como pastor, todo el que tiene a Jesús como pastor pasará por valles de muertos y vas a parecer uno casi muerto, pero no vas a morir ahí. Me motivan sus amenes. Todo el que tiene a Jesús como pastor va a pasar por valles de muerte. Tenemos que hacerlo confiando en Jesús. Por favor, póngase en pie y vamos a orar y a pedirle al Señor que así como Él le dio fuerza, como le dio dunamis a Abraham y a Sara, nos dé hoy a nosotros.